Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la derrota de River 2-1 contra Barracas Central en condición de visitante. Se terminó el mes de junio, un mes que fue perfecto para el equipo dirigido por Martín de Michelis, donde ganó absolutamente todos sus partidos, le sacó una gran diferencia al segundo en la liga profesional y se metió en los octavos de la Copa Libertadores, pero ya en el primer día de este mes de julio sufrió una nueva derrota. No caía el millonario desde aquel 16 de mayo, fecha en la cual salió perdiendo desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cuando cayó 2-1 contra Talleres. En cuanto a la derrota, totalmente merecida, no tanto por lo que hizo Barracas Central, que básicamente no llegó tanto, más allá de que sobre el final del partido estuvo más cerca Barracas del tercero que River de empatarlo, pero sí es merecida la derrota por lo que hizo River. El elenco dirigido por Martín de Michelis no hizo absolutamente nada como para llevarse el encuentro y terminó justamente saliendo del estadio Chiquitapia con absolutamente nada. Todavía queda bastante en este campeonato, son 15 puntos por jugar y River sigue siendo puntero. Te estoy grabando este video antes de que Talleres juegue su respectivo encuentro ante Godoy Cruz, por lo que no sabemos si la diferencia de puntos sigue siendo de 10 o si se acortó a 9 o 7 unidades dependiendo del resultado del equipo cordobés. En este video voy a estar dando todo el análisis del partido y también comentando qué es lo que viene para el conjunto de Núñez. ¡Empecemos! Para comenzar hay que decir y ser claro, me pareció un tanto ilógico que de Michelis haya rotado absolutamente a todo el equipo, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Algunas cosas sí pueden tener cierta explicación, como que Craneviter por fin juegue 90 minutos y haya descansado Rodrigo Aliendro, que viene jugando los 90 minutos durante todos los partidos, y hago hincapié puntualmente en Aliendro porque es un jugador que normalmente no sale en los segundos tiempos, pero por ejemplo De la Cruz, Nacho y Beltrán son futbolistas que suelen salir en la segunda etapa. Solari es un jugador que también cuando empieza como titular suele salir en los segundos tiempos o a su vez también ingresar en la segunda parte cuando arranca como suplente, por lo que no entendí la rotación total. Hubiera entendido que algunos jugadores descansen, es algo totalmente lógico teniendo en cuenta la gran seguidilla de partidos, pero ya quedó demostrado que la rotación total no sirve y hoy se vio demostrado dentro del campo de juego. En cuanto a los nombres propios, como hago siempre, voy a hacer un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido. Armani fue el arquero, de los pocos titulares que estuvieron desde el inicio, y si bien es cierto que le metieron 2 goles, nada que hacer en los 2 tantos, y en el segundo tiempo salva una pelota verdaderamente excepcional, que podría haber significado el tercero de Barracas antes. De hecho, de no ser por el guardameta de River, el más grande hubiera sufrido una derrota aún mayor. La línea que comenzó el partido en defensa fue de 5 defensores, pero rápidamente se sabía que tenía que desarmarse porque era algo totalmente ilógico jugar en una cancha tan chica con una línea de 5 defensores. Marcelo Andrés Herrera fue el carrilero por derecha de flojo partido, sin pensar en ataque y con poca solidez defensiva. Empezó jugando de primer stopper Robert Rojas, que tampoco jugó un buen partido, de los pocos titulares que repitieron, y justamente Rojas había sido quien había salido lesionado en el partido contra Stronger, por lo que si tenía alguna lógica que alguno de los titulares descanse, uno de ellos era el paraguayo, pero de Michelis decidió ponerlo como titular. No tiene nada que ver igual que haya salido reemplazado frente al conjunto boliviano el hecho de su mal rendimiento hoy. La realidad es que el equipo jugó absolutamente mal casi todas las líneas y por eso mismo Rojas no estuvo por encima del resto. Maidana volvió a jugar después de mucho tiempo y luego de no haber estado concentrado en el anterior partido y tampoco tuvo un buen compromiso. Como stopper por izquierda jugó Enzo Díaz, que terminó siendo de lo mejor del equipo con muy pero muy poco, es una realidad, porque le daba claridad a la salida, pero como segundo central pesa muchísimo menos que como lateral izquierdo. Elías Gómez fue el marcador de punta zurdo y no tuvo un buen partido en general. Tuvo la situación más peligrosa de River en el primer tiempo, prácticamente sin arquero, pero su remate se terminó yendo desviado. En la mitad de la cancha los 3 mediocampistas fueron Matías Craneviter, a mi entender también de lo mejorcito, sobre todo cuando el partido era partido en los primeros 70 minutos, ya en los últimos 20 en el golpe por golpe prácticamente estaba de más en el campo de juego porque Barracas contraatacaba como quería y River no podía profundizar para generar situaciones de gol. Palavecino y Paradela jugaron a sus costados. En el caso del primero, bastante más claro en el segundo tiempo que en el primero, sacó el remate que terminaría desembocando en el rebote para el gol del Borja y después tuvo la única situación en la que River pudo empatar con un puntinazo que terminó yéndose al palo derecho del larguero.
Paradela jugó un flojo partido en general. Es cierto que no perdió pelotas absurdas y ayudó en la recuperación, pero se necesita más, sobre todo cuando el equipo juega con muy pocos jugadores ofensivos. En la delantera estuvieron Rondón y Borja, un doble 9 que para mí no sirve de nada. En el caso del venezolano tuvo alguna que otra aproximación, pero no logra pesar en el ataque porque se lo ve totalmente lento y a una marcha menos que el resto de sus compañeros y que los jugadores del rival. Y en el caso de Borja no estaba teniendo un buen partido, pero obviamente al marcar el gol del descuento, al ser un futbolista que generalmente paga con goles, es decir, es un atacante que si evaluamos la cantidad de minutos jugados por la cantidad de goles que ha convertido en este semestre, que han sido 8, son bastantes teniendo en cuenta que es un jugador suplente, la realidad es que su rendimiento ha sido bueno. No me pareció correcto, de hecho, que De Micheli lo sacara en el segundo tiempo teniendo que ir a empatar el partido y habiendo convertido el único tanto del más grande. En la segunda parte, a excepción de Franco Alfonso, que volvió a jugar también después de mucho tiempo, ahí recién ingresaron los futbolistas titulares, entró Solari por derecha con algunas aproximaciones pero sin decidir bien, y después entraron De la Cruz, Nacho y Beltrán, pero cuando el partido ya era básicamente cualquier cosa. River podía llegar a acertar como para tener alguna situación para empatar, pero lamentablemente no lo tuvo y de hecho fue Barracas quien estuvo más cerca de ampliar la ventaja. Analizar los dos tiempos no sé si tiene mucho sentido, lo voy a hacer, pero la realidad es que las dos etapas fueron exactamente iguales. En la primera, es cierto, no hubo muchas situaciones de gol para ninguno de los dos equipos, de hecho hubo tan solo a uno por lado. Barracas logró convertir en una jugada que es prácticamente de un equipo amateur. River no puede defender tan mal una jugada de balón parado, sobre todo teniendo en cuenta que tenía muchos cabeceadores, porque estaba jugando con una línea de 5 defensores y ya de por sí los 3 centrales, más allá de que Enzo Díaz, el lateral, cabecean bien, Herrera es un futbolista que cabecea bien y Borja y Rondón también suelen tener buen juego aéreo. Sin embargo, el centro fue pasado y Arce apareció por detrás de todos absolutamente solo cabeceando para marcar el 1-0 cuando iba a un cuarto de hora de juego. A partir de ahí, River no hizo absolutamente nada bien para empatar el partido. Y repito, no sé si es tanta responsabilidad de los jugadores, que obviamente tienen responsabilidad en el hecho de errar el pase a 1 metro, porque la realidad es que hubo muchos jugadores que no estuvieron a la altura en ese sentido, pero no puede salir nada bien si pones a 8 jugadores que han sido suplentes en el último tiempo. Normalmente, si querés, podemos dejar de lado el caso de Borja, porque si bien es suplente, la realidad es que es el único de los 7 jugadores que son suplentes que podría llegar a ser titular, pero que hoy por hoy es un futbolista alternativo por el hecho del buen nivel que está teniendo Beltrán. Pero si Beltrán no estuviera en ese gran rendimiento, Borja podría ser titular. Después, el resto, sacando a Enzo Díaz y a Rojas y obviamente a Armani, la realidad es que el resto son suplentes 100%, más allá de que Craneviter tiene que ganarse su lugar porque ha jugado poco, pero la realidad es que no han estado a la altura como para ni siquiera poner en duda a Martín de Michelis. Lo único positivo que saco de este partido, más allá de que ahora estoy analizando el primer tiempo, es que lo lógico es que los futbolistas de cara a lo que van a ser los próximos cotejos estén totalmente descansados desde lo físico, y en ese sentido River no puede estar por debajo de ninguno de los siguientes rivales, porque Colón va a jugar después, porque San Lorenzo va a tener Copa entre semana, porque Estudiantes también va a tener Copa entre semana, y porque esos serían los 3 partidos que River tiene que ganar para salir campeón sin saber el resultado de Talleres. A lo mejor el equipo cordobés pierde y el Millonario puede salir campeón antes, pero de ninguna manera se puede volver a repetir el cotejo que jugó River contra Barracas, porque la realidad es que la imagen fue verdaderamente muy pero muy mala, no solamente por lo hecho por los jugadores dentro del terreno de juego, que cada uno sabe la responsabilidad que tiene en cuanto al nivel individual que han demostrado dentro de la cancha, pero me parece que De Michelis no hizo bien en rotar absolutamente casi todo el equipo. En el segundo tiempo no pasaba absolutamente nada. Los primeros 10 minutos fueron prácticamente sin ningún tipo de emoción. River no lograba conectar 2 pases seguidos hacia adelante, verdad, tenía la pelota, pero era demasiado horizontal en cada una de sus jugadas, mientras que Barracas Central estaba esperando, sabiendo que tenía la ventaja y sabiendo también que no necesitaba sí o sí ganar este partido. Barracas con un empate se iba totalmente contento y ya tenía la suerte de ir ganando por 1-0. Tiro libre para River desde el costado derecho, muy mal ejecutado, como prácticamente todos los tiros libres que River ha tirado en este partido. De hecho, en general River no tiene pelota parada. En el único encuentro que recuerdo que el Millonario logró hilvanar un par de jugadas de pelota parada correctas, más allá de que no terminaron en gol, fue en el
partido frente a Instituto, donde sí hubo dos situaciones muy claras provenientes de tiros de esquina, pero después en el resto de los partidos River claramente no tiene como fuerte la pelota parada, pero aún así no se puede ejecutar tan mal, porque de última la pelota tiene que quedar dividida, no en los pies de un jugador del conjunto local, que él ganó un contraataque. En primera instancia parecía que en la primera jugada todo terminaba en la nada, pero nuevamente un centro y el balón le cae al único jugador de Barracas pésimamente marcado por los defensores de River, que como dije no estuvieron en general a la altura del partido, y Payne Pil marcaba el segundo a los 11 minutos. ¿Qué es lo que hizo de positivo River? Que llegó al descuento rápido, remate de Palavecino de media distancia, y a los 17 en un rebote Borja descontaba y el Millonario se ponía a un solo gol nuevamente. De Michelis ahí metió mano en el equipo, pero lamentablemente los cambios tampoco funcionaron, y la realidad era que los futbolistas que ingresaban tenían que entrar a un equipo que ya de por sí no estaba funcionando bien dentro del campo de juego, y es muy difícil que si vos pones a jugadores que no juegan normalmente juntos, la realidad es que no va a funcionar esto bien. Digo, yo entiendo lo del descanso y que De Michelis ya se ha decidido rotar, pero la realidad es que si él pensaba que el equipo podía jugar un buen partido, no sé en qué sustento se basaba para que eso pudiera ser posible. Y en lo que quedó del partido en el segundo tiempo, un remate de Palavecino que mencioné antes, que se fue por el palo derecho del arquero de Sábato, la única aproximación verdaderamente clara que River tuvo para empatar, y después Barracas tuvo dos muy pero muy claras que terminaron bien tapadas por Armani, y la primera verdaderamente es una jugada que no podía no ser gol, de no ser porque el arquero de River se llama Franco Armani, que con los pies, un mano a mano, termina tapando lo que era el 3-1, y posteriormente un remate de media distancia que quizás era más fácil, pero aún así el guardameta de River estaba bien ubicado. Derrota del Millonario, una caída dura, quizás no tanto por el hecho de que esto lo pueda perjudicar en la liga profesional. Si River mantiene la cabeza fresca, debería igual poder salir campeón. No debería confundirlo esta derrota sabiendo cómo se dio, pero obviamente después del envión que tuvo todas las victorias en el mes de julio, empezar el siguiente mes de julio perdiendo, lamentablemente es una decepción. Voy a repasar ahora, a mi entender, la responsabilidad total que tiene De Michelis en este partido en sí, así como le recalcamos lo positivo cuando acertó en poner a Rodrigo Aliendro de mediocampista central, cuando acertó en su momento en volver a poner a Robert Rojas de central por encima de Maidana y de Mamana, porque el paraguayo, la realidad es que los partidos por Copa, sobre todo contra Fluminense y Strongest, lo jugó muy pero muy bien. La verdad es que en este cotejo yo creo que hay más responsabilidad del director técnico que de los jugadores, porque la verdad es que hay futbolistas que estaban jugando con otros compañeros con los cuales no habían jugado nunca un partido oficial dentro del terreno de juego, porque la formación fue totalmente insólita, y a su vez también el esquema fue insólito, porque no es que River mantuvo lo que siempre venía utilizando en los anteriores cotejos, es decir, la línea de 4 defensores, 4 mediocampistas o 5, dependiendo de quién sea el punta, y 1 o 2 delanteros. La realidad es que jugó con 5 defensores, con 2 carrileros, que hace cuánto que no juegan de carrilero, porque Herrera y Elías Gómez con línea de 5 básicamente no han jugado nunca, por lo menos este año. Lo habrán hecho con Marcelo Gallardo alguna vez el año pasado, pero con De Michelis casi seguro que no lo hicieron. Rojas de primer stopper, no lo recuerdo, de hecho cuando River jugaba con línea de 3, en su momento con el muñeco Rojas era el líbero, Maidana que volvía a jugar después de mucho tiempo, Enzo Díaz que se había acomodado para jugar de lateral, empezó jugando de stopper por izquierda, una posición que seguramente no conoce, más allá de que él puede jugar como segundo defensor central, y en la mitad de la cancha jugaron Kranevitter, que volvía a ser titular después de mucho tiempo. Quizás otro aspecto positivo del partido es que pudo estar desde el arranque y no se lo vio mal en cuanto a lo físico. Obviamente en cuanto a lo futbolístico no estuvo bien como el resto de sus compañeros. Palavecino y Paradela, que son dos futbolistas muy irregulares y que no pelean prácticamente por ser titulares, porque en estos partidos no pueden dar la talla, y después Borja y Rondón como delanteros. Me parece que el doble 9 a mi entender no funciona correctamente y tendría que haber jugado uno de los dos, y de última sobre el final sí meter al otro como para poder intentar igualar el partido. Obviamente Borja debería estar por encima de Rondón sin ningún tipo de dudas. Después, Solari, a mi entender, tendría que haber sido titular después de no haber jugado desde el arranque el partido contra Strongest. No tiene ningún sentido que después de haberse ganado tantas opciones, habiendo tenido buenos niveles, no esté desde el inicio. Y después lo demás sí es un tanto dudoso, en el sentido de que yo no sé cómo están los jugadores en cuanto a lo físico. No me parece mal, como dije al principio, que Rodrigo Aliendro sea un jugador que descanse, que de Nacho y de la Cruz uno de los dos descanse, pero el otro podría haber jugado, y de última en el entretiempo cambias a uno por el otro como para darle el descanso correspondiente al que jugó desde el arranque. Me parece que el
hecho de hacer una rotación tan pero tan grande siempre va a perjudicar al equipo. Es muy difícil que un conjunto que no se conoce y que juega con una alineación con la que nunca ha disputado un partido oficial entre al campo de juego y juegue un buen partido. Todo esto dejando de lado los errores individuales que hubo por parte de los propios futbolistas, sobre todo en los 2 goles de Barracas, porque en la jugada de pelota parada, más allá de que hay un mérito del equipo rival, ahí sí hay un error de los propios jugadores. De Michelis no les tiene que decir que marquen a los futbolistas que están libres. Los defensores y los jugadores más altos sobre todo se tienen que dar cuenta. Y en el segundo gol marcan absolutamente todos mal en el retroceso y provocó el segundo tanto. Pero a mi entender hubo un error en la base por parte del DT. Quizás llama un poco la atención que esto mismo sucedió contra Atlético de Tucumán y River tampoco jugó un buen partido, porque a mi entender me parece que vos podés realizar una rotación, pero cuando la base del equipo no es la misma, o por lo menos no tiene la misma esencia que cuando juegan los titulares, es prácticamente imposible que el equipo pueda jugar bien. Y si bien el fútbol es un deporte que a veces no tiene tanta lógica, la realidad es que si pones dentro de la cancha un equipo que no juega bien, tenés muchas más chances de perder el partido. Para cerrar, y me parece que esto es lo más importante, a River no lo tiene que confundir esta derrota de ninguna manera. Más allá del resultado de Talleres, que todavía no lo conozco, y cuando estoy subiendo este video el partido de Talleres ni siquiera ha comenzado, pero a lo mejor si ustedes lo están viendo el domingo por la mañana, sí ya conocen cuál es el resultado del equipo cordobés. River igual tiene una diferencia que le debería alcanzar y sobrar para salir campeón de esta liga profesional. Después es cierto, con esta derrota esto hace que no pueda coronarse en el Monumental el próximo miércoles, pero también era bastante apresurado que River pudiera salir campeón. Pero repito, lo más importante es que esto no confunda a los futbolistas en cuestión y al cuerpo técnico, y de cara a lo que va a ser el encuentro del próximo miércoles de local contra Colón, River pueda jugar nuevamente en un excelente nivel como lo ha hecho durante todo el mes de junio, y ganando un par de partidos más va a volver a levantar el título. Ya no hay excusas en cuanto a lo físico, los futbolistas ya están descansados, por lo que espero que De Michelis vuelva a las formaciones lógicas y River saque los 3 puntos como lo ha hecho casi siempre en este 2023 en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.